A ver, ¿qué es realmente el derecho privado y cómo nos afecta en el día a día? Pues en todo, desde comprar un auto hasta formar una familia. En este repaso vamos a desglosar los conceptos fundamentales de esta área del derecho. Así que, ¡arranquemos! Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido por 6 áreas clave. Empezamos con la base de todo, la responsabilidad civil. De ahí pasamos a los contratos, el patrimonio, la identidad y los principios que lo gobiernan todo. Y al final, claro, un resumen con lo más importante, lo que hay que saber sí o sí. Bueno, empecemos por el pilar del derecho privado, la responsabilidad civil. En el fondo, es una idea bastante simple, pero muy poderosa. Si causas un daño, tienes la obligación de repararlo. Así de claro. La responsabilidad civil tiene, digamos, 2 grandes sabores. Por un lado, la contractual, que como su nombre lo indica, nace de un acuerdo, de un contrato. Y por otro, la extracontractual, que es cuando le causas un daño a alguien sin que haya un papel firmado de por medio, como en un accidente de tránsito. Ah, y un punto clave sobre la contractual. No empieza y termina con el contrato, ¿eh? Existe una responsabilidad desde antes, en la negociación, y puede seguir incluso después de que todo haya terminado. ¿Y de dónde sale todo esto? Bueno, la base legal, sobre todo para la responsabilidad extracontractual, es el famoso artículo 2314. Es súper directo. Quien comete un delito o cuasi delito que causa un daño está obligado a indemnizar. No hay dónde perderse. Esta es la piedra angular de todo el sistema. Muy bien. Ahora que tenemos la teoría, vamos a ver cómo aterriza todo esto en situaciones que vivimos todos los días. Hablemos de contratos y de cómo nos volvemos dueños de las cosas. Aquí hay una diferencia que es fundamental entender. En el derecho privado, la regla general es que las partes son iguales, negocian de tú a tú. Pero en el derecho público, la cosa cambia. Ahí el Estado juega con ventaja. Está en una posición de poder. El ejemplo clásico, una multa. No hay nada que negociar. Pensemos en el contrato más común de todos, la compraventa. Y ojo con esto, porque es un error típico. El contrato no es el pago ni la entrega. El contrato nace con el simple acuerdo de voluntades. El pago y la entrega son en realidad las consecuencias, las obligaciones que surgen de ese acuerdo. Es una sutileza, pero legalmente es crucial. Entonces, ¿en qué momento exacto podemos decir esto es mío? Legalmente, se necesitan 2 pasos. Primero, el título, que es el porqué, el contrato en sí. Y segundo, la tradición, que no es más que la entrega física de la cosa. Si falta uno de los dos, no somos dueños del todo. Por ejemplo, cuando compramos un auto a crédito, nos entregan el auto, o sea, hay tradición. Pero la automotora se protege con algo llamado prenda. ¿Qué es eso? Es una garantía sobre el auto que les permite recuperarlo si dejamos de pagar las cuotas. Bastante lógico, ¿no? Y este caso es perfecto para ver la diferencia entre los tipos de responsabilidad. Imaginen un choque con el auto prestado. La responsabilidad civil, o sea, pagar los daños, es compartida. Responden tanto el conductor como el dueño del auto. Pero la responsabilidad penal, la que te puede llevar a un juicio, esa es personalísima. Recae solo sobre quien iba manejando. De forma muy parecida a la prenda, existe la hipoteca. Es básicamente lo mismo, pero para bienes que no se pueden mover, como una casa o un departamento. Si no se paga el crédito hipotecario, el banco puede iniciar un juicio para rematar la propiedad y cobrarse la deuda. Bien, ya hablamos de derechos, de bienes, de contratos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes pueden tener todo esto? ¿Quiénes son los sujetos del derecho? ¿Y qué es exactamente eso que llamamos patrimonio? Un concepto rápido, pero importante sobre la posesión, es personalísima. Esto quiere decir que no se puede prestar la posesión ni tampoco se suma. Cada uno posee por sí mismo y para sí mismo. Para la ley, hay 2 tipos de personas. Estamos nosotros, las personas naturales, de carne y hueso, y están las personas jurídicas, como una empresa o una fundación. Ambas tienen nombre, domicilio y patrimonio. La gran diferencia es que una empresa, lógicamente, no tiene estado civil. Y esto nos lleva al concepto de patrimonio. Y es fundamental entender esto. Toda persona, natural o jurídica, tiene uno. Y no es solo lo que tenemos.
El patrimonio es el paquete completo, los bienes, los derechos y, muy importante, también las deudas. Incluso si alguien solo tiene deudas, pues ese es su patrimonio. Ya con los conceptos de persona y patrimonio más claros, veamos cómo se aplican en el mundo real, en áreas tan importantes como la identidad, la familia y los negocios. En el ámbito familiar, las consecuencias legales son gigantes. Para poder recibir una herencia, por ejemplo, hay que hacer un trámite que se llama posesión efectiva. Y ojo, decisiones como cambiarse un apellido o adoptar un hijo no son solo un trámite social, modifican directamente los derechos de herencia de todos los involucrados. Nuestra identidad legal va mucho más allá del estado civil. Incluye el nombre, que se puede cambiar cumpliendo ciertos requisitos, y el domicilio. Y estos mismos conceptos se aplican al mundo de los negocios, al crear una empresa, e incluso a nivel más grande, al proteger legalmente el patrimonio cultural que es de todos. Detrás de todos estos ejemplos y de todas estas reglas, hay unas ideas maestras, unos principios que le dan forma y sentido a todo el derecho privado. Principios como la autonomía de la voluntad, que nos da libertad para pactar lo que queramos, o la igualdad jurídica, que nos pone a todos en el mismo nivel, son la base. Pero, claro, esta libertad no es infinita. Siempre tiene un límite: la ley, el orden público y las buenas costumbres. No se puede pactar cualquier cosa. Y para entender la tremenda fuerza que tienen los acuerdos privados, solo hay que leer este artículo, el 1545. Lo que dice es potentísimo. Un contrato que está bien hecho es, para quienes lo firman, como si fuera una ley. Así de vinculante, así de obligatorio. Y esta fuerza de los contratos aplica incluso cuando el Estado se comporta como un privado más. También hay casos particulares, como los contratos de adhesión, que son esos en los que no negociamos nada, solo aceptamos los términos, como al comprar un pasaje de bus. Y para el mundo de los negocios existen reglas especiales, el derecho comercial. Ya para ir cerrando, vamos a destilar todo lo que hemos visto. Nos vamos a quedar con los conceptos clave, los que son absolutamente cruciales para entender cómo funciona el derecho privado. En resumen, si nos tenemos que quedar con algo, que sea esto: la diferencia entre responsabilidad contractual y extracontractual, cuándo algo es civil y cuándo es penal, cómo y cuándo nos volvemos dueños de algo, para qué sirven la prenda y la hipoteca, la idea de que todos tenemos patrimonio y, por supuesto, la joya de la corona, el poder del artículo 1545. Todo esto nos deja con una pregunta flotando, ¿no creen? Si un contrato es ley para las partes, ¿hasta qué punto nuestra voluntad puede realmente moldear nuestra propia realidad legal?